edificados en la palabra. Por lo tanto, muchas gracias por estar con el Ministerio Pasos de Esperanza. Vamos a tomar entonces el tema de hoy en la palabra en 2 de Pedro capítulo 1 versículo del 2 al 9. Y si tú tienes la Biblia, lee la palabra conmigo y puede también ser edificado de manera especial en lo que Dios está impartiendo. Estamos en unos tiempos gloriosos, en unos tiempos donde la gracia de Dios se hace manifiesta. Está la gracia de Dios sobre nosotros y el Señor nos invita a través de la palabra, como lo leíamos anteriormente, en entender y conocer más y más a Dios. Y en el entender y conocer más y más a Dios vamos a permitirnos crecer en la fe. Y ese es el tema de esta mañana, crecer en la fe. Y 2 de Pedro capítulo 1 versículo del 2 en adelante dice así: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe le fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y que escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, o olvidan que fueron limpiados de los pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es que crecer en el conocimiento divino es crecer en la fe. Porque es tener la certeza, no solamente por mi mente que lo ha comprendido, sino porque en mi vivencia lo desarrollo. Tener fe es tener la convicción de todo lo que Dios, conozco de Dios, sé de Dios. El Señor me lo ha dado a revelar, me lo ha dado a conocer y ahora en mi vida cotidiana esa fe se vive, se practica. Por eso es decir que la fe es un ejercicio práctico de las verdades que creemos. Y yo quiero dejar esta definición bien subrayada. La fe es el ejercicio práctico de las verdades que creemos. Por eso la fe está relacionada con lo que conozco de Dios. Porque cuanto más verdades conozco de Dios, más se ha revelado Cristo a mi vida, más se afirma mi fe en el ejercicio práctico. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a pedir por lo que desconozco, sino que voy a estar segura de lo que ya he conocido. Por eso en el tema anterior, en Colosenses 1, veíamos que Pablo oraba y decía: le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual.
Entonces, dice Pablo, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Amén. Porque es que ignorar es oscuridad. El conocimiento es luz, el conocimiento es verdad, y en esa verdad se fundamenta nuestra fe. Y cuando vamos a vivir en la parte práctica de nuestra fe, ese fundamento se hace visible. Pero si ignoro todo lo que Dios es, entonces no voy a tener una vida de luz y de verdad, sino de mucha oscuridad. Por eso la dinámica de la fe no es esperar lo que Dios va a hacer. Y yo sé que con esto quizás se mata una vaca sagrada, porque la dinámica de la fe no es esperar lo que Dios va a hacer, sino que ya sé lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y me apropio de ello. Mire, la fe, la dinámica de la fe es, yo sé quién es Dios y yo sé cómo Dios obra y yo sé las grandísimas y maravillosas promesas que ahora en Cristo se han convertido en mi herencia y yo me apropio de esa verdad y yo sé lo que Dios ha hecho en Cristo y vivo esa verdad en mí. Esto es lo que llama la Biblia certeza y convicción, como lo expresa Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por la fe nosotros tenemos una realidad. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Dios, conocemos quién es Dios, conocemos lo que Él ya ha hecho, conocemos lo que Él ya nos ha entregado por gracia. Por lo tanto, la fe es la evidencia de esas cosas que aunque no las podemos ver, nosotros tenemos la convicción de que están. Por eso vamos a ver en estos puntos ¿para qué nos sirve el conocimiento? Y ahora entramos al pasaje de Pedro. Y dice en primer lugar Pedro que el conocimiento divino multiplica la gracia y la paz de Dios en mi vida. El conocimiento de Dios me trae gracia y paz. Imagínate lo que estamos necesitando, llenarnos de la gracia de Dios, del don de Dios y llenarnos de la paz de Dios para estos tiempos. Y eso lo dice el versículo 2, reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. La paz y la gracia viene por el conocimiento de Dios y de Cristo. No va a venir por ninguna otra razón, porque Él es el único que dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo. El Señor es nuestra paz, el Señor es quien nos llena de la gracia. Por eso a quien tenemos que conocer es a Él, nada más que a Él, a Cristo el Señor. El conocimiento divino, punto 2, me permite disfrutar de todas las cosas que me han sido dadas. No que me van a ser dadas, sino que me han sido dadas. Y lo dice el versículo 3, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Cuando conocemos de aquel que nos llamó, del Señor, de Dios, de Cristo, Él nos ha entregado todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, para tener una vida esperanzadora, una vida segura, una vida tranquila, una vida confiada, para tener la certeza de que en todos los tiempos el Señor es nuestro sustentador, nuestro ayudador. En tercer lugar, el conocimiento divino me permite entender que todas las promesas de Dios ya han sido cumplidas en Cristo.
Todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios ha anunciado en la palabra, todo lo que Dios ha dicho que se va a hacer, el Señor lo ha hecho ahora en Cristo Jesús. Y nos lo dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Lo voy a leer en 2 o 3 versiones. Y esta versión dice, pues en Él, ¿en quién? En Cristo, se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús. La Nueva Versión de la Biblia de las Américas dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Cristo es nuestro amén para la gloria por medio de nosotros. Y luego dice en la Nueva Versión de Vida, Él hace lo que dice y cumple las promesas de Dios. Cristo hace lo que dice y cumple las promesas de Dios. Y nosotros por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de su nombre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene en el cumplimiento de los tiempos, Él estableció que todo lo que Dios había prometido a través de la ley, a través de los patriarcas, a través de los profetas, todo lo que Él había prometido se cumple en Cristo Jesús el Señor. Por lo tanto, hoy nosotros como hijos de Dios, según lo dice Juan 1:12, tenemos el derecho, tenemos la potestad, nos han hecho herederos de todo lo que Dios ha cumplido ya en Cristo Jesús. Por eso en el antiguo pacto se recibieron esas promesas, pero en el nuevo pacto en Cristo Jesús se recibe la herencia, que es esas promesas ya hechas, cumplidas, y ahora nosotros las recibimos. ¿Dijo el Señor que había de enviar un Mesías, un Salvador? Amén. ¿Cuántos murieron viendo y esperando, colocando los ojos en Jesús, esperando ese Salvador? Hoy ese Salvador está manifiesto y ha sido cumplida la promesa. El Señor prometió al pueblo que sería llevado a una ciudad santa, a una tierra prometida. Lo cumplió y hizo esa promesa, y en esa promesa todos habían creído. Los llevó a Israel, pero no es el Israel celestial, es la nueva Jerusalén que desciende desde el cielo y que ha sido cumplida en Cristo Jesús el Señor. Entonces, todo lo que el Señor ha prometido hoy para nosotros es una herencia. Por lo tanto, yo me puedo apropiar de lo que Dios ya ha hecho. Cuando oramos y pedimos que Dios nos dé amor, si es que ya Dios es amor. Cuando oramos y pedimos que Dios nos dé paz, es que Dios ya es paz para nosotros. Cuando oramos y pedimos que Dios nos bendiga, es que ya somos bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que Dios quiso entregarnos, ya lo ha cumplido en el Señor. En cuarto lugar, el conocimiento de Dios me permite participar de la naturaleza divina. Y en todo esto lo que estamos viendo es que el conocimiento de Dios me permite crecer en la fe. Cuando voy a orar, tengo una fe que me apropio, que me aseguro, que me confirmo en lo que es la verdad de Dios. Y cuando dice la Escritura en este versículo 4, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dice 1 Corintios 6:17. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros nos hacemos uno con el Señor. Y nuestro espíritu unido al Espíritu de Dios, nuestro espíritu recibe. ¿Qué recibe nuestro espíritu? Recibe la naturaleza de Dios.
Dios se encarna, se dispensa en nosotros. Y eso es algo que tenemos que creerlo, porque si consideramos que Dios está muy lejos, que está más allá del sol, que está muy arriba, entonces nosotros dejamos de tener lo que Dios es en nosotros. Pero la palabra me dice que yo estoy unida a Él a través de Cristo Jesús y que soy en Él un solo espíritu con Él. Por eso el poder del Espíritu de Dios me hace que reciba la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Es ahí donde Pablo se atrevía a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Ahora no tengo esa naturaleza vieja, ese viejo hombre ha muerto. Ahora ha nacido el hombre en Cristo Jesús el Señor. ¿Qué tal usted puede decir amén? Ahora soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, no en lo que yo considero que se ha hecho nuevo, no en mis esfuerzos, no en mis argumentos, no en mi nueva manera de pensar. Ha sido nueva por naturaleza, por ADN, porque ahora soy de la naturaleza de Dios. Cuando miramos esto, entonces vamos a la oración, vamos a la fe con la cual oramos y lo creemos. Y creemos y decimos, Dios, el que está en mí, el Dios que se dispensa en mí, es el Dios que me santifica, es el Dios que me llena de paz, es el Dios que me da sabiduría, es el Dios que me enseña la práctica de la vida espiritual, es el Dios que me da la revelación, el Dios que fluye a través de mi vida, el Señor que está conmigo. Por eso, en último lugar, tenemos que el conocimiento divino nos capacita para ser fructíferos en el reino. Ahí termina. Cuanto más crezcan de esta manera, como en el conocimiento y en la fe, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo soy productivo. ¿Por qué? Porque el Señor me enseña a vivir en la fe, a producir como hijo de Dios. Porque soy injerto, soy unido a Él, estoy en Él y Él está en mí. Cuando yo hablo de la producción, el llamado, la elección no la he tomado yo. Mire lo que me dice Juan capítulo 15, versículo 16. Y es que tú y yo hemos sido escogidos en Dios para llevar fruto. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. El Señor nos ha elegido para llevar fruto. Mi vocación, mi llamado, Erna, lo que tú haces al predicar la palabra, no es porque te ha parecido, porque es tu deseo, porque es tu anhelo, es porque el Señor te ha elegido. Y ay de mí si no hago lo que el Señor me ha llamado a hacer. Por lo tanto, yo soy llamado a dar fruto en el reino de Dios. Y sé que ese fruto es un fruto que permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿a dónde concluye la fe a través del conocimiento de Dios? En que tú y yo somos fértiles, somos personas productivas para el reino de Dios. Que donde estamos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, evidencia el reino de Dios. Allí está Cristo trabajando con nosotros. Allí está Cristo hablando con nosotros. Allí está Cristo impartiendo a través de nosotros su palabra. Allí está Cristo consolando con nuestros brazos. Allí está Cristo apoyando, fortaleciendo, animando a una persona a través de nosotros. Porque trabajamos con Cristo. Él está en nosotros y Él es el que lo hace porque hemos sido preparados para
toda buena obra. Allá va la fe. La fe no está solamente en entrarte a tiempos de oración, de ayuno, de retiro, de vigilias. La fe está en la acción práctica. De lo que tú crees, tú das. De lo que tú crees, tú entregas a las personas. De tus verdades, tú evidencias. De tus verdades, tú comunicas. De lo que tú has recibido y vives en tu vida práctica, de eso ve la gente en ti. Entonces no podemos ir a hablar de que Dios es un Dios de amor si no entregamos eso, de que Dios es un Dios de fe si no entregamos eso, de que Dios es un Dios de paz si no entregamos eso, de que Dios es un Dios perdonador si eso no es entregado por nosotros. Todo lo que es el conocimiento de Dios, las verdades de Dios, hacen crecer nuestra fe, y nuestra fe es el ejercicio práctico de esas verdades. Por eso cuando tú y yo vamos a orar, simplemente decimos: Dios, conforme tú lo has hecho, yo creo en el poder sanador. Conforme tú lo has hecho, Señor, yo creo en el poder multiplicador. Conforme tú lo has hecho, Señor, yo creo en el poder que respalda nuestras vidas. Amén. Por eso podemos concluir como lo dice aquí el versículo siguiente. Porque cuando el cristiano no crece en el conocimiento divino, no desarrollará una fe verdadera y quedarán en ignorancia, es decir, en oscuridad. Es lo que expresa el apóstol Pedro en el versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, y olvida que fueron limpiados de sus pecados pasados. Y qué tremendo este texto con el cual va concluyendo el apóstol, y dice: porque los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, y olvida que fueron limpiados de sus pecados pasados. Olvidamos la gracia. Olvidamos el perdón de pecados que el Señor ha hecho. Olvidamos la obra redentiva de Cristo en nuestra vida. Olvidamos el poder de Cristo que obra en nosotros, que fue el mismo que lo levantó a Él de entre los muertos. Olvidamos que en Cristo todo es posible. Quizás se olvide de que aún tienes una esperanza y hay vida eterna en ti. Entonces, eso es lo que nos lleva a desafiarnos, a entender y conocer a Dios, para que nuestra fe crezca y sea práctica en las verdades de Dios. Un abrazo para todos ustedes.